Susana. Ahí va. ¿Estamos? Muy bien. Disponemos de 15 minutos para esta presentación. ¿La pueden ver? Se ve. Perfecto. Se ve. Muy bien. Gracias. Entonces, son 15 minutos. Tenemos estética popular y distanciamiento estético. ¿Por qué es un tema importante? Vamos a ver. Comunicación social es una ciencia social. Al ser una ciencia social necesita un modelo de la sociedad que le permita describirla adecuadamente. Cuando digo adecuadamente, me refiero a con un grado de exactitud que te hace que pertenezca al grado de exactitud que se busca en la ciencia. Y para eso vamos a recurrir al modelo de la sociología francesa, del cual vamos a tomar Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, bueno, de paso, aprovecho para mencionar que hay sociólogos peruanos como Carlos Delgado, que ya había hecho un planteamiento sobre una posible estructura de clases en la sociedad peruana en 1968, luego republicado en 1974, y si no lo tomo a él es porque la teoría francesa está apoyada en muchos más aspectos. Vamos a introducir rápidamente a Bourdieu, que es el que nos va a guiar a través de los conceptos que vamos a utilizar. Bourdieu ha estudiado como sociólogo, ha escrito sobre la televisión, Un arte medio, es un libro que está a la extrema derecha, bueno, a la mía, es un libro dedicado a la fotografía. El subtítulo es Ensayos sobre usos sociales de la fotografía. Es un libro compuesto de varios ensayos. Otros temas de Bourdieu son las reglas del arte, génesis del campo literario, el sentido social del gusto, que es un compendio de artículos que tratan sobre la producción artística, la distinción, que es uno de sus libros más extendidos, siempre sustentado en material estadístico. De la distinción es donde vamos a tomar el concepto popular y estética y distanciamiento estético. El amor al arte, los museos europeos, también es sumamente revelador por la forma como se enfoca sobre la obra de arte como elemento que guarda un código que hay que descifrar. Cuando se conoce el código, se puede acceder a la obra. La obra del centro fue editada en 2013 en Francia, traducción en castellano, es sobre la revolución simbólica de Manet, es interesantísimo porque está directamente vinculado con lo que vamos a tocar. A la derecha está también el libro Cuestiones de Sociología, que trata temas relacionados con el artista, su valor, y estos otros libros nos ayudan porque hablan sobre el sentido práctico sobre una teoría de la práctica, y los otros sobre la codificación de las formas de comunicación en hábitos específicos. Entonces necesitamos una teoría para poder hablar del distanciamiento estético, porque la teoría no está incluida en la práctica. Lo que es específico de la práctica es no preguntarse sobre la práctica misma. Entonces la teoría se constituye al margen de la práctica. Esto es muy importante por motivos sumamente útiles a la hora de estudiarlo. Se necesita, para acceder a ciertas prácticas, considerar esta situación, pues tiene la respuesta, no se obtiene la solución a lo que estamos buscando al estudiar las prácticas, necesariamente preguntando directamente a las personas envueltas en ellas, ya que la práctica es diferente que la construcción de la teoría. Muy bien, entonces, tomando directamente del libro La distinción, una cita de Bourdieu, que es la estética popular. La estética popular vive la obra de arte como si fuera una extensión de la vida cotidiana. Una extensión de la vida cotidiana que si hay una imagen emocionante, comprensible para este público, se emocionarán con la imagen. Si hay una historia coherente, lineal, causal, las personas se identificarán con la obra. Esto está relacionado directamente con el capital cultural. Ahora, el capital cultural está relacionado con el capital económico. Entonces, la siguiente posición, el distanciamiento estético, el capital no solo más escaso, también es un capital
que demanda más recursos para su acción social. Eso implica que el distanciamiento estético, que se ocupa de observar las obras o observar el mundo como si fuera una representación, necesita un capital cultural en el cual, a través del cual cobrar distancia con respecto del objeto. Entonces, por ejemplo, al distanciamiento estético lo que le interesa es el estilo de las obras, su forma, como concepto, su estilo como concepto relacional entre obras. Casos para el caso de la práctica estética. Miren, acá muestro 3 imágenes de 2 compilaciones muy recientes. La batalla por el buen cine son textos de Armando Robles Godoy, publicados en la prensa y en 7 días del periódico. El siguiente son artículos de Blanca Varela, que aparecieron algunos en Oiga. Y el tercero es una revista de 1971, publicada por alumnos de la Universidad de Lima. Lo que quiero señalar acá es que, por ejemplo, Armando Robles Godoy y Blanca apuntan a considerar el cine como arte, exactamente igual que los estudiantes de la Universidad de Lima. Este es un texto de Armando Robles Godoy donde habla sobre el arte y por qué diría que el cine es arte. Lo mismo sucede con Blanca Varela, que habla del cine, sobre el cine como expresión al arte y como expresión del artista. Es más, la última parte pueden leerlo, ¿no? En mi testamento cita a Fellini con respecto a la película 8:30. Y dice, en todo caso es su mundo, el mundo de un género de artista, de un nuevo género de artista, del hacedor de cine, etcétera, etcétera. Pisando al productor de la obra. Perfectamente. Ahora, los alumnos de la Universidad de Lima, porque los textos anteriores son entre el 61 y el 63, y los de Blanca Varela del año 63, en el año 71, los alumnos de la Universidad de Lima, entre los que cuentan Leonino Segarra, Enrique Reyes Mestas, primer alumno a obtener su diploma de director de cine y televisión de la Universidad de Lima, y otros alumnos que también colaboran con el alumno Segarra en esa época, en el cual piden la libertad de creación absoluta con respecto de la producción cinematográfica. Todo esto se apoya desde el punto de vista del arte, pero si esto ocurre en el 31, ya ha habido previamente, en el año 69, posiciones distintas. Son posiciones que exigen al artista un mensaje específico, con una técnica narrativa específica. El ejemplo claro acá que proveo es el que aparece en la revista Oiga de diciembre del 69, firmado por Desiderio Blanco y Isaac León Frías, en el cual solicitan al artista, en la línea de la cita, dice, pero en nuestro país el filme es rechazable porque amenaza abrir el camino a un cine ampuloso y complaciente encerrado en un exacerbado realismo, en el que el realizador cinematográfico no asume la misión que le corresponde a un país subdesarrollado. Entonces, acá lo que están pidiendo es un cine de estética no de distanciamiento estético, no donde lo que importante sea el estilo. Muy bien, esto es totalmente claro. Ahora, puede parecer una audacia de los críticos, pero no es así. Ya a medio año, en el año 69, había habido el segundo Congreso Internacional Católico de Cine. Allí puso precisamente aquello que defienden estos críticos que habían sido miembros del jurado en el cual se había premiado a Armando Godoy por En la selva no hay estrellas. Y con lo cual después expresaron estar en desacuerdo. Entonces, distanciamiento estético popular son 2 vivencias que están absolutamente presentes ahora, que pueden reconocerse, por ejemplo, en la división entre las facultades. En la escuela de comunicación va a haber una tendencia al mensaje estandarizado, que pone el estético popular, y en la escuela de arte va a haber una tendencia a la libertad creativa del artista. Entonces, eso será distanciamiento estético. Ahora, desde la sociología es que podemos ver que las 2 circunstancias, las 2 prácticas estéticas, forman parte de un todo social. Lo demás, las demás presentaciones que tenían están relacionadas nuevamente con la obra del señor Segarra y cómo el año 73
vuelve a haber una disputa por estas posiciones de distanciamiento estético o estética popular, dado que en la época en la cual el gobierno revolucionario armado exige una cierta militancia. Y se produce nuevamente este fenómeno. Se ataca su película De Nuevo a la Vida, bueno, se les comulga prácticamente de la Universidad de Lima en ese momento, y al señor Segarra. Salen en su defensa, por ejemplo, Felipe Buendía, pero justo en la misma revista había habido una carta dirigida al editor en la cual se solicita no se apoya esta película, o sea que se justifica la crítica que se le ha hecho. Bueno, Felipe Buendía, que es periodista y cineasta, también posteriormente envía una misiva en la cual justifica la obra e indica que se le trata injustamente. Esto es solamente un ejemplo para ver que las dos prácticas están presentes y se debe a efectos de campo. Es decir, dado que la estructura social está definida por distribuciones de capital cultural, económico diferentes, esto lleva a que se apueste en algunos casos por una posición y en otros casos por otra, dependiendo de aquello que se espera obtener de la relación en el campo. Bueno, se necesitaría una explicación un poco más detallada. Básicamente ahí se ve que las prácticas estéticas en el Perú, al menos en el campo del audiovisual, están allí presentes. Estos dos aspectos como han sido mencionados. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Tendrían alguna pregunta, tal vez? No sé. Sí. Van a haber preguntas. ¿Me permite un ratito? En este marco de la estética popular y el distanciamiento estético, y considerando que, de acuerdo a Bourdieu, como usted ha mencionado, el arte es uno de los lugares donde conjugan las mayores contradicciones de lo social, y que de alguna manera hay una necesidad, y a propósito justamente de Segarra, una necesidad de los grupos de distinguirse, ¿no es cierto? Especialmente de aquellos que se consideran opositores. ¿Cómo se enmarca una propuesta didáctica para que los estudiantes puedan comprender esta dinámica de contradicciones que se produce en el campo del arte, tanto en el caso del arte cinematográfico, como también, por supuesto, en las otras expresiones? Literatura, música, danza. ¿Cómo es que estos grupos, según el pensamiento mismo de Bourdieu, desarrollan identidades a partir de la rivalidad? Eso es lo que me interesaba con lo que usted acaba de exponer. Sí, perfectamente. El cambio social se produce a partir de luchas al interior del campo. Normalmente, según lo que sugiere Bourdieu, es porque llegan participantes de fuera, nuevos participantes de fuera del campo que poseen más capital o generan nuevos juegos en los límites del existente. Es decir, un estudiante que desea producir frente, por ejemplo, la hegemonía del producto estandarizado estadounidense, que cuenta con un marco político que lo favorece, puede, a través de esta teoría, de este conocimiento, puede proponer obras cuyo valor simbólico superen a las estadounidenses, siempre y cuando entienda cómo funcionan los dos campos. Porque, por ejemplo, se trata actualmente el modelo de producción estadounidense de gran escala, lo cual es un modo de competencia para distinguir que no va a permitir acceder a un resultado favorable, dado que no se cuenta con el capital suficiente. En el caso del señor Segarra, su obra se ha exhibido, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo.
su película autobiográfica que no pudo tener un espacio para ser exhibida en salas de multicines, pese a que se realizaron las gestiones. Entregaron copias, fueron revisadas y luego hubo una conversación con los encargados de programar, quienes dijeron no, bueno, en sí misma la conversación es digna de análisis. Lo que sucedería es que los estudiantes, si tienen claras las relaciones de fuerzas que se producen, pueden acceder a nuevas apuestas no contempladas. Un ejemplo de esto es el siguiente. En IMDb, que es una página estadounidense de la compañía Amazon ha recibido un contrato de la Agencia de Seguridad Nacional dedicada a la criptología por $10.000 millones. Entonces, en esa página, la acumulación simbólica va a tratar de reproducir la producción estadounidense. Con mi película, teóricamente, a Paranoid Conspiratorial Phone Call, se colocaron 11.000 imágenes de la película, 11.000 capturas, algo que no se ha hecho nunca. Se puede encontrar en la misma página IMDb que esto les pareció extraño, es decir, que les suscitó una reacción estética ante la situación, porque lo que yo había hecho, bueno, lo que había coordinado con el señor Segarra era capturar de la película, en vez de 24 fotogramas por segundo, 5 por segundo, y luego subirlos. Entonces hay una pequeña variedad de movimiento. Pero esta película, por su tema, políticamente es controversial, contra el aparato de seguridad de Estados Unidos. Entonces, una vez que llegó a 11.000 fotogramas, aparecieron algunas personas que colaboran con la página supuestamente e indicaron que eso no era admisible. Hay que tener en cuenta que un actor, digamos, relativamente conocido, digamos, como Brad Pitt, podría tener 2.000 fotografías. Pero cada vez que un fotógrafo subía con mi nombre, se hacía un vínculo. Entonces, simbólicamente, como actor, yo llegué a tener 11.000 vínculos. Mientras que los actores de la estructura de producción de Estados Unidos solo tendrían 2.000, entre 2.000 y 2.500. Esto implica que simbólicamente hay un trasvase de poder. Alguien dirá, pero esto es ridículo, nadie le interesa. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero luego de borrar las imágenes, borrar las palabras clave, que llegaron a 1.600, dejaron dos mensajes. Uno era operación de contrainteligencia y el otro deception, o sea, engaño. Solo dejaron dos palabras clave. Para las personas que estamos interesados en el tema y que entendemos cómo funcionan estas cosas, vemos que hay formas de intervención simbólica, aún individual, que por más que parezcan deleznables, intrascendentes, muestran la debilidad de la construcción general ante la cual se exige una determinada estructura mental. Si uno tiene más conocimiento, como pueden tener los estudiantes sanmarquinos, y actúa en base a él, puede plantear estrategias que le sean beneficiosas, aunque sea simbólicamente. Gracias, señor Villacorta. No voy a preguntar. Creo que terminamos allí, colega Acevedo, ¿no? Sí. Gracias, señor Delgado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.